Amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, días. Bueno, ya son tardes, son 12:30 de este domingo 12 de abril. Felices Pascuas para todos ustedes. Te saluda tu amigo Omar Cervantes, especialista en recuperación de adicciones, codependencia, coach de bienestar integral, máster Reiki y sobre todo un amigo tuyo, un comunicador que pretende con estos mensajes llevar un poco de aliento, esperanza, información, orientación, educación a todos los que nos siguen en nuestras redes. Saludos a los amigos que ya se están conectando. Recordarles que si este video crees que puede ser de utilidad, dale like, compártelo, ya sea en tu mismo Facebook, compártelo en tus redes sociales, mándalo a tus amigos por WhatsApp, en fin. Comparte este mensaje porque mientras más podamos llevar estos mensajes que, si bien posiblemente no somos un número numeroso, esta no es una página de un influencer, si alguno de ustedes puede enviar este mensaje y le es de ayuda a una o más personas, en ese momento ya habremos cumplido con uno de nuestros objetivos. Y bueno, mientras llegan algunos otros ciberamigos a esta reunión virtual, pues vamos a comentar. Hoy tenemos un programa, me parece interesante. Me parece que en la semana que estuvimos recibiendo algunas sugerencias, por supuesto que las tomamos en cuenta, y en lo que se agregan algunos más a esta transmisión, voy a decirles de qué vamos a hablar el día de hoy. Antes que todo, quisiera decirles a quienes me han pedido algún número de ayuda o de emergencia, les voy a dar la línea de la vida de la Secretaría de Salud. Ahí pueden encontrar orientación, contención, apoyo, información. Toma nota, por favor. Todo lo que voy a estar comentando hoy lo voy a dejar publicado en la sección de comentarios de este mismo video al terminar la sesión. Así que te pedimos si lo puedes checar o toma nota. Línea de la vida, Secretaría de Salud, 01800 911 2000. Repito, 01800 911 2000. En esta línea de la vida vas a poder tener contención, apoyo, información sobre problemas de salud mental, sobre problemas de adicciones y lo relacionado en materia. Si prefieres, puedes enviar un correo electrónico a lalineadelavida@salud.mx. Repito, lalineadelavida@salud.gov.mx. Así que bueno, hoy justamente dentro de lo que vamos a... Una disculpa, estamos teniendo algunas fallitas en la conexión. Perdón, estábamos teniendo algunas fallas en la conexión de Wi-Fi. Ya estamos de vuelta. Vamos a hacer la transmisión por transmisión de datos, esperando que no falle. Hoy vamos a hablar de nuestra participación que tuvimos el pasado martes, en la sección de Venga la Alegría del programa de Televisión Azteca, una sección con Sergio y Capi, donde nos preguntaron ¿cómo puedo saber
si soy un bebedor social o si ya pasé esta línea. Vamos a comentar también sobre una excelente intervención del sector de la salud mental del gobierno de la República, de CONADIC, de las instancias de la salud mental. El viernes pasado, en la conferencia de prensa diaria que se lleva a cabo en las tardes, a las 7 de la tarde, el viernes pasado hubo una excelente intervención de expertos en salud mental que hablaron de el aislamiento por el coronavirus junto con temas de salud mental y adicciones. En esta transmisión vamos a hacer algunos comentarios al respecto, vamos a dar alguna información y, como lo dije, en algún momento vamos a dejar en la sección comentarios material muy valioso que puede ser interesante. Vamos a hablar también de una petición que nos hizo nuestro seguidor y amigo Aldo, de allá del noreste del país, que nos pedía hablar de las relaciones de pareja en el aislamiento. Y por último, vamos a hablar de este fenómeno que puede estarse dando justamente en esta época de aislamiento, que es el aumento en el abuso de sustancias tóxicas, el síndrome de abstinencia de quienes posiblemente ya tienen un problema de dependencia y no lo han observado, y el dejar de consumir, si es que estuvieran en esta hipótesis, les está creando el síndrome de abstinencia. Y por último, de todas aquellas personas que en un momento dado pueden ya, justamente en estos momentos, estar pasando de el abuso a la adicción. Mi querido R, te mando un fuerte abrazo hasta la montaña, con mucho aprecio y siempre atento. En esta última sección vamos a hablar de factores de riesgo y factores de protección en materia de adicciones con el aislamiento. Durante la transmisión vamos a estar repitiendo la línea de la vida para que ahí acudas, ya sea vía telefónica 01800 911 2000 o vía correo electrónico la línea de la vida @salud.gov.mx, la línea de la vida de la Secretaría de Salud del Gobierno de la República, del Gobierno de México, que para todas aquellas personas que a veces nos preguntan a quién recurrir, bueno, pues ahí está la instancia federal con todo un ejército de especialistas a tu disposición. Esta semana justamente tuvimos algún par de llamadas, una incluso desde Chicago, de una persona que muy preocupada nos refería: yo vivo en Chicago, mi familiar de 32 años vive en la Ciudad de México, no sabemos qué hacer, ya estuvo 2 veces internado, vive con la abuela. Entonces, en estos casos, como otras llamadas que tuvimos, por supuesto, nuestras redes sociales, que son www.laalegriadevivirsinadicciones.com, en las diferentes modalidades, en Instagram, La Alegría de Vivir Sin Adicciones, en nuestro canal de YouTube, La Alegría de Vivir Sin Adicciones, y en esta página de Facebook, además de nuestro WhatsApp 22 26 70 71 32, respondiendo solamente mensajes escritos. Es complicado responder todas las llamadas. Por supuesto, cuentas con la plataforma digital de La Alegría de Vivir Sin Adicciones.com. El equipo que conformamos este proyecto, no solamente soy tu servidor, a veces mis actividades me dificultan poderte contestar en el momento, pero hay otros profesionales que están adheridos a esta plataforma y que en un momento dado pueden dar contención vía telefónica o, en estos momentos de confinamiento, vía videoconferencia por las múltiples plataformas de video que hoy afortunadamente existen. Pero también toma nota, el Gobierno de México pone a tu disposición la línea de la vida 01800 911 2000 o el correo electrónico la línea de la vida
salud.gov.mx. Saludos, mi querido Poncho. Qué gusto que estés aquí en esta transmisión. Compártelo, a alguien le puede ayudar. Y bueno, entramos de lleno ya con el contenido. Te recordamos la mecánica. Si durante la transmisión tienes alguna inquietud, alguna pregunta y está en nuestras manos responderlo en este momento, con mucho gusto lo vamos a hacer. Si en este momento no tenemos la información a la mano, lo respondemos a través de la sección comentarios de esta transmisión. Y también, por supuesto, están todos los canales de comunicación de nuestra red digital que ya mencionamos. Y bueno, pues comentarles que el lunes pasado, nos invitaron de Televisión Azteca a tener una entrevista que nos tocó participar con Sergio y Capi en el programa Venga la Alegría. Vamos a dejar la liga de YouTube de esa entrevista que duró aproximadamente 5 minutos, donde nos pedían explicar cómo una persona puede saber si ya dejó de ser un bebedor social, así fue la pregunta, y ya está brincando. Entonces, además de que el video está aquí en nuestro canal de YouTube y está en las publicaciones de este Facebook, vamos ahorita en la sección comentarios a pegar la liga original de Venga la Alegría en YouTube, donde básicamente aprovecho para recordar la clasificación general que en materia de adicciones, en materia de salud mental, tenemos quienes nos dedicamos a la contención, orientación, prevención, atención y tratamiento de adicciones. Por supuesto, hay una gran cantidad de literatura. Bueno, pues a los profesionales nos lleva 2 años por lo menos estudiar en el aula todo esto. Yo lo simplificaba de una manera muy concreta. Por supuesto, en nuestra página, laalegriadevivirsinadicciones.com, puedes encontrar más criterios diagnósticos para saber en este momento. Televisión Azteca me preguntaba, es que en este momento de aislamiento hay algunas personas que posiblemente estén consumiendo más y se estén dando cuenta que ya tenían un problema o que están desarrollando un problema. Entonces, hemos contestado esta pregunta en innumerables transmisiones, lo vamos a hacer de nueva cuenta el día de hoy, con mucho gusto. Existen 2 clasificaciones, la última vigente es la del DSM-5, el Manual Diagnóstico de Trastornos Mentales, en su 5ª edición en español. Y durante la contingencia por COVID, ¿cuáles son los factores de riesgo para recaer? Con mucho gusto lo vamos a responder en breve. Mencionaba que la edición 5ª del DSM habla de adicción leve, adicción moderada y adicción grave. Yo en lo particular me gusta seguir trabajando con el DSM-4. El DSM-4 habla de uso, abuso y dependencia. Voy a resumir. Uso son todas aquellas personas, y ojo, aunque en el programa de Venga la Alegría me hablaban de bebedores de alcohol, esta clasificación puede adaptarse a cualquier consumo de sustancia adictiva o de sustancia psicotrópica. Aunque efectivamente la curva adictiva de las diferentes sustancias es diferente y tiene un comportamiento dependiendo de la adictividad de la sustancia y de la persona que la consume. Pero hablando en general, uso. Una persona que normalmente no consume alcohol o drogas y eventualmente por alguna circunstancia social, familiar, de alguna reunión, de algún evento,
Prueba la sustancia, la usa, le puede ser agradable. Algunos incluso brindan, le dan un trago y dejan la copa. Una persona para quien el beber o consumir droga no es importante. Hacerlo o no hacerlo no tiene importancia en su vida. Posteriormente viene el abuso. Una persona que abusa de sustancias es una persona a quien le gusta la sustancia o su efecto, ojo, inclusive su efecto, que lo hace de manera periódica, que puede disfrutarlo, lo puede hacer incluso en grandes cantidades periódicamente, y llega incluso a lo que clínicamente le llamamos intoxicación. En la sustancia del alcohol se llama borrachera. Entonces, pueden llegar a emborracharse, a intoxicarse, pero el hacerlo, ojo, no significa ni tiene ninguna consecuencia secundaria en ningún aspecto de su vida. Y además, la persona está en pleno control del uso de la sustancia, del consumo de la sustancia, así sea un abuso. En este sentido, hay momentos de la vida en la que muchas personas suelen abusar temporalmente de sustancias. Ojo, al rato en el otro tema vamos a hablar de que posiblemente el tema que nos tiene a la gran parte del planeta hoy en este proceso de aislamiento por el COVID-19, aislados, autoconfinados, puede ser que algunos estén pasando por una fase de abuso. Pero si esta persona aún está en abuso y no ha perdido el control y no tiene consecuencias secundarias graves, lo más probable es que cuando todo esto vuelva a la normalidad, esa persona también volverá a sus hábitos de consumo normales y dejará de consumir o disminuirá en su cantidad de consumo. Y por último, dependencia o adicción. Una persona que ya perdió el control sobre la sustancia y una persona a quien el consumo ya le trajo y le está trayendo consecuencias en diversos aspectos de su vida. Una de las definiciones que a mí en lo particular me gusta mucho, de todas las múltiples definiciones que hay de las instancias psiquiátricas y médicas a nivel mundial, es la que dice que la adicción es una enfermedad mental primaria del cerebro, crónica, incurable, pero tratable, progresiva y que puede llegar a ser causa de muerte directa o indirecta, y que se caracteriza por el deseo imperioso de consumir una sustancia, droga, incluyendo el alcohol, a pesar de las consecuencias que el hacerlo le genera en diversos aspectos de su vida. Es una definición muy amplia que nos habla de qué es una enfermedad, de que es una enfermedad mental del cerebro que tiene que ver con la neurocomposición, la neurobiología de nuestro cerebro, que tiene que ver con los neurotransmisores que son activados con el insumo de las diferentes sustancias y que tiene que ver con la pérdida del control sobre la sustancia debido a un exceso de dopamina, a un exceso de intoxicación, que en otros programas hemos hablado ampliamente de esto, por qué el cerebro se enferma. Pero si tú lo que quieres saber es si ya estás en esa fase, ¿a qué otros problemas nos referimos? Problemas familiares, problemas laborales o escolares, problemas legales, problemas económicos, problemas administrativos,
problemas de salud física, incluyendo la resaca, la acidez, el aumento de triglicéridos, un mal funcionamiento del metabolismo, incluyendo las lagunas mentales, incluyendo estos llamados blackouts, pero sobre todo es el deseo imperioso de seguir consumiendo. Los alcohólicos anónimos en sus test que tienen también en estos autodiagnósticos dicen: a menudo quiere una copa más. Una persona que tiene este deseo imperioso de seguir consumiendo, y que por supuesto en este momento de aislamiento puede ser muy claro. Ayer platicaba con una persona que me decía: empecé con 2 o 3 cervezas, hoy me estoy tomando 12 o 13. Y en esas 12 o 13 ya empiezo a perder, ya empiezo a tener problemas. Entonces, evidentemente, puede ser que ahí ya pasó de la fase de abuso. Pero bueno, sobre esto, por supuesto, hay mucha información en nuestra plataforma digital de la alegría de vivir sin adicciones.com. Voy a colgar la línea de este programa de Venga la Alegría, que por cierto fue muy curioso porque cuando presentaron la entrevista Sergio y Capi decían: a veces la vida nos pone pruebas y a veces los productores nos ponen a prueba. ¿Por qué precisamente a nosotros nos toca presentar un tema que tiene que ver con el consumo de alcohol? Y leía yo los comentarios que les hacían a ellos en el Instagram y en el YouTube y en sus redes sociales, y bueno, pude deducir que por supuesto son 2 personajes públicos a quienes les gusta el alcohol. No hubo tiempo para preguntarles si ellos están en uso o en abuso. Entonces, pero interesante porque es un tema del que normalmente mucha gente tiene dudas, es un tema por el que frecuentemente nos buscan para saber nuestra opinión, y bueno, pues nosotros les damos esta orientación. Paso a uno de los temas más interesantes del día de hoy, que fue el viernes pasado en la conferencia de prensa vespertina del sector salud que dirige el subsecretario de Salud Hugo López-Gatell. Estuvieron como invitados especiales el titular de CONADIC, el equipo de salud mental del gobierno de México, hablando justamente de la correlación entre este aislamiento, esta Jornada Nacional de Sana Distancia, quédate en casa, y lo que puede suceder en materia de salud mental. Repito, aprovecho, línea de la vida 01800 911 2000, la línea de la vida @salud.gov.mx. Y voy a pegar los slides de la presentación que hicieron, que fue una presentación pública, la voy a pegar aquí en comentarios. Hay algunos conceptos para mí valiosísimos, de los cuales mucha gente se está preguntando hoy en día. Empezaban por la definición de salud. Salud es el estado completo de bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Luego entonces, salud mental se define como el estado de bienestar en el cual el individuo desarrolla sus propias habilidades para hacer frente al estrés normal de la vida, puede trabajar para ser productivo y es capaz de contribuir en su comunidad. Repito esta definición que se me hizo por demás interesante. La salud mental es el estado de bienestar en el cual el individuo desarrolla sus propias habilidades, puede hacer frente al estrés normal de la vida, puede trabajar para ser productivo y es capaz de contribuir en su comunidad. Posteriormente viene una serie de gráficas que con mucho gusto los voy a compartir aquí en la sección de comentarios,
para que en un momento dado puedas tener acceso a los servicios que da el sector salud, de la salud mental, particularmente el gobierno de la República, y alguna información muy útil en estos momentos en que hay gente que, mi sugerencia, lo hice la semana pasada, por favor, recurran a las fuentes oficiales, recurran a la información oficial, pública, confirmada. Evitemos las fake news, evitemos propagar rumores, evitemos propagar información falsa o no confirmada. En este momento, lo decía la semana pasada, la infodemia, la pandemia de la desinformación o de la manipulación de la información es justamente uno de los factores de riesgo para que la gente genere un estado de mayor estrés o de mayor ansiedad. Si todo el día está recibiendo a través de WhatsApp, si todo el día está en sus redes sociales expuesto a noticias falsas, a noticias alarmistas, a noticias manipuladas, evidentemente su nivel de angustia y su nivel de ansiedad va a subir. Así que primera recomendación, consultemos las fuentes oficiales. En materia del COVID-19, la estrategia está dirigida por el sector salud del Gobierno de México. Está la información en Twitter, en Facebook, en todas las plataformas digitales. Por favor, busca que sea información válida. Esto de recibí esto por WhatsApp, pero no sé cuál es la fuente y no lo confirmé, o me comentó el tío del primo del amigo, o en un Zoom de amigos el otro día alguien dijo, por favor, sepamos discriminar la información y acudamos a las fuentes, por supuesto, oficiales. Y hablando de la salud mental, quisiera comentar una gráfica de las etapas secuenciales que la Secretaría de Salud, a través de su área de salud mental, ha analizado que sigue el ser humano en fenómenos como lo que está viviendo ahorita la pandemia del COVID-19. Es una gráfica muy interesante que se llama Salud COVID-19 y Salud Mental. Hablando de las tres fases epidemiológicas de la enfermedad, que esas están descritas en las redes sociales de la Secretaría de Salud, ya pasamos la fase 1, estamos en la fase 2, se ha dicho que próximamente, sin decir fecha, entraremos a la fase 3. Pero esas son las fases epidemiológicas. ¿Qué sucede con las fases en la salud mental? La fase 1, pasamos por la fase de amenaza. En esta fase debe promoverse el autocuidado y el estilo de vida saludable y la prevención del pánico. De la amenaza pasamos a la alerta. En la fase de alerta, si recuerdan, el objetivo de la salud mental era la sana distancia, medida de afrontamiento y manejo del estrés. La fase 2, que es en la que ya nos encontramos en este momento, es el impacto. En términos epidemiológicos, como lo mencionan los expertos, pasamos a la fase de propagación mayor. Ya no es importación del virus. Pero a nivel mental ya es un impacto, es el que estamos viviendo en este momento. Y dice la gráfica cuáles son los trabajos que deben de hacer en la salud mental. Afrontamiento al pánico y otras reacciones. ¿Qué quiere decir? Ojo con el pánico y otras reacciones de lo que estamos viviendo. Prevención del estigma. Ojo con los infectados. Ojo con los trabajadores de la salud, del cuerpo médico, de todos los trabajadores de la salud que están atendiendo la pandemia, la emergencia. Ojo con los estigmas y estereotipos y la discriminación. Por ahí el CONAPRED está haciendo una gran labor para erradicar comentarios discriminatorios. La prevención en el consumo de sustancias, que
que es de lo que estamos hablando hoy, es un poco de lo que hablamos la semana pasada, es lo que yo he estado trabajando estos fines de semana en el consultorio, en la consulta individual, privada. Y ojo, la prevención de violencias. ¿Por qué? Es un hecho, existen estadísticas que indican que situaciones de esta naturaleza pueden incrementar las violencias. En la fase 2 también viene la parte de la luna de miel, posiblemente ya en algunos estados, en algunas comunidades, en algunas familias, en algunos grupos, ya empezó esta fase. La luna de miel que se caracteriza por la solidaridad con el personal de salud. ¿Qué quiere decir? Todos empezamos a ver que los trabajadores de salud son los héroes que están en la primera fila en esta guerra contra el virus. Y el afrontamiento positivo para el aislamiento. Es decir, ya se hizo un despertar de la conciencia. Quédate en casa, quédate en casa, quédate en casa. La gente ya está entendiendo el aislamiento. Pero ¿qué sucede? Viene la fase 3. La fase 3, con lo que ello implica, que ya los expertos epidemiológicos explicaron con amplitud, ¿qué va a suceder con el virus a nivel social? Viene una rápida propagación, viene una multiplicación, por supuesto va a haber una proliferación de lo que decía hace un rato de información falsa, de información crítica, de información tendenciosa, que puede crear alarma. Entonces, ¿qué sucede en salud mental? Viene la etapa de desilusión. Algunos podrán pensar, o sea, el aislamiento no sirvió de nada. Ojo, por eso las autoridades han sido claras. La fase 3 va a llegar sí o sí. Lo que estamos haciendo es mitigando, aplanando la curva, como dice el doctor Hugo López-Gatell, para que no se dispare de una manera exponencial como en otros países. Pero de que va a llegar, va a llegar. Y de que tiene que ver con el trabajo que hagamos todos como sociedad, es la forma en que va a llegar. ¿Qué va a pasar entonces? Hay que cuidar a los pacientes, con lo que ello implica el decir, tengo un paciente en casa o tengo un paciente próximo, conocido, que ya está siendo atendido. Cuidado de cuidadores. ¿Cómo vamos a cuidar al personal médico, al personal de la salud? Atención al burnout, este fenómeno psicológico, psicodinámico del burnout, del estoy quemado, la gente ya va a estar cansada, saturada. Posiblemente algunos en ese momento digan, llevo ya 30 días y esto no se compone, al demonio, me voy a la calle, ya voy a seguir mi vida normal. Ojo, es una fase que va a requerir de mucha atención al cuidado de la salud mental. Por supuesto, la fase de duelo de aquellas personas que van a ser más las que desafortunadamente tendrán lamentables decesos en el seno de sus familias o de grupos sociales. Y por supuesto, la atención al estrés postraumático, que sigue después de todo esto que estamos viviendo. Posteriormente viene la recuperación, que es el restablecimiento de las rutinas, cómo nos vamos a reiniciar después de que pase todo esto, con los efectos secundarios que trae, además del tema salud, el tema económico, el tema social, el tema de todos estos factores secundarios que se dan en paralelo a la propagación del virus. Y por último, la reconstrucción del tejido social, el retorno a la vida normal, escolar, laboral, comercios y hogar. Entonces, estas etapas secuenciales me parece muy interesante no perderlas de vista, porque es lo que estamos viviendo y es lo que los expertos han analizado que vamos a vivir. Y por supuesto es ahí bien importante atender nuestra salud mental, nuestra salud emocional, nuestro nivel de estrés, nuestro nivel de ansiedad, nuestro nivel de angustia y por supuesto, que es materia de estos espacios,
el tema del consumo de adicciones. Está creciendo, hay un mayor abuso, pasó del abuso a la adicción. ¿Qué está pasando con la familia? ¿Qué está pasando con los sistemas codependientes? El familiar de un adicto en consumo, ¿cómo está viviendo este proceso? El familiar de un adicto en recuperación, ¿cómo está viviendo este proceso? Más adelante vamos a responder lo que decía Ana por ahí. Factores de riesgo y de protección para posibles recaídas o para posible agravamiento de esta circunstancia en términos de adicciones. Y por supuesto es importantísimo pedir ayuda. A veces pensamos que por estar autoconfinados o en el aislamiento no hay nada que hacer. No, afortunadamente está esta tecnología. Afortunadamente están las líneas de atención. Va de nuez. Línea de la vida 01800 911 2000 01800 911 2000, la línea de la vida @salud.gov.mx. Así que es bien importante tener todo este apoyo de los especialistas. En algunos grupos en los que yo estoy, hay especialistas, hay terapeutas que por esta vocación social, justo de estas etapas que estamos viviendo, están poniendo a disposición de sus consultantes contención por video, de manera gratuita inclusive. Entonces, hagamos uso de la tecnología, pidamos ayuda, entendamos que es una situación que nos está generando estrés, tensión, angustia y ansiedad, y que puede detonar en otros factores de riesgo. Por supuesto, hablaban de los grupos vulnerables, población en situación de vulnerabilidad, que además del tema del posible contagio del virus, por supuesto también existe el riesgo de un tema de discriminación, un tema de estrés, un tema de desatención emocional. Estamos hablando de los mayores de 60 años, de los pueblos indígenas, de la gente que tiene trastornos mentales y discapacidad psicosocial, de consumidores de sustancias, de personas con discapacidad, mujeres embarazadas, personas privadas de la libertad y personas en grupos de diversidad sexual. Así que esta información la voy a publicar. Para mí fue una excelente intervención de los profesionales de la salud mental del Gobierno de México en esta conferencia de prensa diaria. Fue el pasado viernes y hay mucho material que podemos rescatar por ahí. La semana pasada nuestro amigo Aldo, de allá del noreste del país, nos decía, háblanos un poquito de las relaciones. Y nuestro amigo, nuestro tocayo, el chino Omar, de allá de la Ciudad de México, y digo de allá porque hoy estoy en Puebla, mañana me voy para allá a seguir con nuestras actividades profesionales, nos decía, platícame por qué estoy tan intolerante, decía el chino. A los dos les voy a dar una respuesta muy general. Es un tema muy extenso. He dado pláticas amplias de lo que son las relaciones tóxicas, la codependencia, las relaciones de pareja, la intolerancia, la neurosis, y por supuesto todo esto se ve agravado por el escenario que estamos viviendo. Hace un rato que preparaba mis apuntes para la transmisión, pensando en el tema que sugería Aldo, decía, bueno, a ver, en breve, porque la gente no ve todas las transmisiones completas, ¿qué puedo aportar en un espacio muy breve en cuestión de relaciones y aislamiento? Y entonces me encontraba yo con tres características o tres categorías, de parejas o de familias en general. Puede haber muchas y muy diversas, incluyentes y de todo tipo. Sin importar
el tipo de modelo de familia, porque aquí somos incluyentes, sin importar el tema de género o de sexo. Hablemos de relaciones en general. Y entonces clasificaba yo en si tienes una relación sana con tu pareja o con tu entorno, en lo general, todas las familias de todo tipo tenemos eventualmente altibajos, es parte de la condición humana, pero digamos, si tienes una relación sana, funcional desde el punto de vista clínico. El año pasado estaba yo cursando en el CEFAP aquí en Puebla, el curso de relaciones de pareja, que por nuestras actividades en la Ciudad de México tuvimos que abandonar, pero hay muchísimo material bibliográfico que podemos compartir o podemos remitir hacia los expertos. Pero si tienes una relación sana con tu entorno, en estos momentos, ¿qué hay que hacer? Es momento de usar la creatividad. Es momento de vivirse desde el amor incondicional, que no tiene expectativas. Es momento de practicar el desapego, el evitar la frustración desde expectativas muy altas. Luego entonces, ¿qué hago si llevamos 3 semanas en la familia? Creatividad, convivencia asertiva, estructura de tu agenda, estructura de tu día, nuevas actividades. Veo con mis contactos gente que está limpiando la casa y sacando las fotos del archivo familiar, gente que está desempolvando los juegos de mesa, gente que se está yendo a la biblioteca de su casa a agarrar un libro que tenía mucho tiempo de no poder leer. O lo que yo decía la semana pasada, buscar insumos saludables en las redes sociales, hablando de adicciones, de codependencia, de motivación personal, nutrirte creativamente y tener una estructura, actividades muy puntuales, actividades muy claras, para que el aislamiento no te saque de lo que es la estructura de tu día a día, que sigas respetando tus horarios de comida, desayuno, cena, tus horarios de sueño, tus horarios de descanso, tus horarios de trabajo, si estás haciendo el famoso home office, tus horarios de recreo, tus horarios de convivencia. Creatividad en las relaciones sanas. Por supuesto, Poncho, aprender a conocerte a ti y aprender a conocer a los que están alrededor tuyo. Ahí hablamos de, digamos, una relación funcional, saludable. Pero ¿qué pasa en aquellos sistemas que ya tenían problemas incipientes, que pasaban por una situación crítica, que vivían quizá la recuperación de uno de los miembros de la familia en una adicción, o que venían saliendo de una problemática independientemente de esta, que es de carácter nacional o mundial? ¿Qué pasa con esas familias que ya estaban con alguna fractura al interior? Bueno, posiblemente sea el momento de pedir ayuda a algún especialista vía videoconferencias y sobre todo, yo estoy viendo consultantes que están en esta situación, hacer una tregua, hacer un cese al fuego, hacer un alto a estos problemas incipientes, entendiendo que estamos en una situación de emergencia, con reglas muy claras, con establecimiento de límites muy concretos, para que el sistema pueda seguir funcionando y que estos problemas incipientes en el aislamiento no se disparen y crezcan y generen un sistema tóxico, sino que por lo pronto esté contenido. Pedir ayuda, hacer una tregua, poner límites, poner reglas muy claras.
Mi querido Al, un fuerte abrazo y aquí estamos, como siempre. Y por último, ¿qué pasa si el sistema antes de esto ya estaba pasando por una relación tóxica? Del tipo que sea, una tóxica relacionada con consumo de sustancias por codependencia, una tóxica por la existencia de estereotipos como el machismo y la sumisión, una tóxica por abusos y violencias de género o de condición. Independientemente de la condición tóxica que ya tuviera el sistema en esta situación y que de pronto, al tener que estar confinados, aislados, hace que los miembros tóxicos de la familia tengan que compartir el mismo espacio, el mismo techo. Lo que hablaba esta gráfica que hace un rato mostrábamos de la Secretaría de Salud, puede incrementar el riesgo de violencias. Tengo dos sugerencias ahí en este momento. Es todo un tema para analizarse. Es un tema donde hay que recurrir a los expertos en salud mental, en violencias de género. Por supuesto, acudir a estas líneas de apoyo como la línea de la vida. La primera sugerencia que yo hago en estos casos es separación física. Si es posible que uno o el personaje, hombre o mujer, tóxico, deba salir del hogar, porque es más fácil que salga uno a que salgan todos los demás, y tenerlo en otro lado, con los papás, con los amigos, o incluso esta semana escuchaba a las profesionales del tema de violencias de género, algún tipo de refugios, aislar al elemento tóxico. Si esto no es suficiente, hay focos de alerta, focos rojos, inmediatamente pedir ayuda a las líneas de atención, de violencias o de salud mental que puedan resolver en la inmediatez un eventual conflicto, que puedan prevenir una situación violenta o una catástrofe al interior de un hogar. Entonces, mi querido Aldo, si hay un tema mucho más concreto que quisieras que abordáramos, con mucho gusto, pero es un gran tema, es uno de mis temas favoritos, el de las relaciones tóxicas en los sistemas familiares, de la codependencia en las relaciones tóxicas. Por supuesto, lo dije la semana pasada, si estamos hablando de las primeras dos categorías, una familia sana o una familia con problemas incipientes, nútranse. En el video de la semana pasada hice cualquier cantidad de recomendaciones de páginas de internet, de libros, que pueden ayudar en este momento a los adictos, a los codependientes, a los neuróticos, a los que tienen algún tipo de trastorno. Además de pedir apoyo en estas líneas de la vida, nútrete de películas, de libros, de literatura, de información veraz y oficial en materia de codependencia, adicciones, sistemas familiares sanos, motivación personal, superación humana. Hago énfasis, el tercer apartado, la tercera categoría, donde hay una categoría tóxica, ahí sí de pronto hay que poner inmediatamente manos a la obra y pedir ayuda. Contestando un poco la pregunta de Ana hace un rato, ¿cuáles son los factores de riesgo de recaídas en este momento de aislamiento por el COVID-19? Y yo hablaría no solamente de recaídas, sino hablaría de la gente que normalmente era consumidor eventual, que estaba en la categoría de uso y que hoy puede estar pasando al abuso, o la gente que estaba en abuso y hoy está pasando a la dependencia, o la gente que por
el confinamiento está teniendo el síndrome de abstinencia. Por supuesto, además de lo que comentamos hace un rato en los gráficos de salud, de todos estos factores detonantes del estrés, de la tensión, del estado emocional de los individuos, yo observo algunos factores generales que en términos de prevención, como lo usamos los especialistas en adicciones, tenemos lo que son los factores de riesgo, que son los factores que pueden ser justamente detonantes de consumo de una adicción o de una recaída, contra los factores de protección, que es lo que debemos de hacer para que la persona pueda estar protegida o prevenida de seguir la ruta crónica de la patología en el consumo de sustancias. Uno de los factores, lo decía de otra forma hace un rato, existe mucho tiempo libre, mucho ocio. Sin duda, este es un factor de riesgo. Ayer en un par de consultas que tuve, evidentemente el no saber qué hacer con el tiempo, el quererte sacar los ojos porque ya no sabes qué hacer, si estás pegado todo el día al móvil o a las redes sociales en la computadora, si estás expuesto todo el día a esta información negativa, por supuesto que ese es un gran factor de riesgo. Mucho tiempo libre, ociosidad y exposición a información que te genera angustia. Este es el factor de riesgo. ¿Cuál es el factor de protección? Dale estructura a tu día. No importa si es lunes, o si es domingo, o si es sábado. Cumple con tu horario de sueño. Duerme bien, lo decían el viernes los especialistas de la salud mental. El dormir bien es uno de los factores fundamentales de la salud mental. Cumple con tus horarios de sueño. Duérmete a la misma hora y despiértate a la misma hora. Pero si por esto te estás desvelando y te estás durmiendo a las 3 de la mañana y al día siguiente te levantas a las 12 porque no hay nada que hacer, si te das el lujo de perder tu estructura, lo más seguro es que al poco tiempo estés ansioso o en algún estado de estrés. Cumple con tus horas de sueño, cumple con tus horas de alimentación, comida, desayuno, cena, colaciones o snacks. Aliméntate correctamente, no por estar en casa empieces a comer compulsivamente o empieces a comer cosas que irritan o intoxican tu cuerpo. También la comida es un factor de intoxicación que eventualmente te puede generar problemas gástricos, problemas de neuralgias o dolores de cabeza, y esto incrementa tu nivel de estrés. Haz ejercicio, no importa que estés en casa. Siempre hay una forma de ejercitar, de mover tu cuerpo por lo menos 30 minutos al día, por lo menos 30 minutos 3 veces por semana. Si eres más avanzado, como los que nos gusta el fitness, bueno, pues tendrás rutinas más complejas. Pero si no, pues encontrarás la manera de moverte, de caminar, de trotar, de hacer algún tipo de actividad física. Y sobre todo, mantén tu agenda estructurada. ¿Trabajas? ¿Estás haciendo home office? Ponte una disciplina de home office. ¿Cuánto tiempo le vas a dedicar a la oficina o al estudio? Si estás haciendo, ahorita en México es un periodo de vacación de primavera, pero si eres estudiante, ¿cuánto tiempo le estás dedicando a tu estudio en línea o a tu home office? ¿Cuánto de tu tiempo duermes? ¿Cuánto de tu tiempo haces home office o estudias en línea? ¿Cuánto te consumen tus tiempos de alimentación? Tienes que tener un espacio para ti de esparcimiento. ¿Qué vas a hacer? Ver películas. ¿De qué tipo? Recuerda que todos son estímulos para el cerebro. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a jugar con la familia? ¿Vas a establecer dinámicas familiares? ¿Qué vas a hacer con tu tiempo? ¿A qué horas vas a hacer ejercicio? Entonces, el factor de riesgo es mucho tiempo libre, ociosidad, una mente que se está angustiando con toda esta información que está recibiendo. El factor de protección es estructura tu día a día con actividades que te permitan mantener la cruz de sobriedad. Espiritualidad, ¿a qué horas vas a leer tus reflexiones diarias? ¿Cómo estás llenando, nutriendo tu espiritualidad? Si eres
adicto, codependiente en recuperación, cómo vas a llevar tu programa, tus juntas virtuales, tu reflexión diaria, tu lectura del libro de 12 pasos o tu lectura de los libros motivacionales. Trabajo o escuela, ¿cuánto tiempo le vas a dedicar al trabajo en casa o al estudio en línea? Sana diversión, ¿qué vas a hacer con tu tiempo? Ejercicio, deporte, películas, lectura, convivencia con la familia y convivencia familiar de calidad. Otro factor, por supuesto, de riesgo, accesibilidad a la sustancia. Vamos a hablar del alcohol o del tabaco, que son las dos sustancias más utilizadas legalmente en este país y que siguen vendiéndose por todos lados, pero suponiendo que no se vendieran y que tienes tu cava y tu refrigerador lleno y tu alacena llena de cajas de tabaco porque te previste para todo este tiempo, ¿qué va a pasar si tienes la sustancia en la mano? La vas a consumir. Y la vas a consumir sin moderación. Entonces, si tienes un problema de abuso o si tienes un problema de adicción, ¿cuál es la solución? Perdón, pero la solución de los especialistas, y esto lo aprendí en la terapia familiar en Monte Fénix, solución, aunque sea no muy drástica, ponerle llave o candado al lugar donde guardas la bebida, o si se puede, tírala, regálala. No corras el riesgo. Ponlo bajo llave, regálala, que no haya sustancia. Me vas a decir, bueno, pero pues finalmente se van a salir y van a comprar al Oxxo y entonces va a ser más complicado. O hablando ya de sustancias ilegales, le van a marcar al dealer y el dealer va a ir. Bueno, estoy hablando del acceso a la sustancia. Tenemos que hacer que el acceso a la sustancia en estos momentos sea más complicado para la persona que puede estar en abuso o en dependencia, o simplemente sea inaccesible en el caso extremo. ¿Qué pasa? Un factor de riesgo de consumo, la ansiedad, la angustia que genera todo este proceso que estamos viviendo. ¿Cuál es el factor de protección? Me voy a referir al paso 11 de los 12 de los grupos anónimos. Meditación y oración. Vida espiritual. Contacto con tu poder superior. Me voy a referir a técnicas de salud mental, técnicas de respiración, técnicas de atención plena, técnicas de relajación. En lugar de estar leyendo noticias falsas y alarmistas de que el mundo se va a acabar, de que va a haber muchos muertos y de que nos vamos a ir todos a la bancarrota porque esto se lo está llevando la peor crisis del planeta, en lugar de eso, nutre tu espíritu. Esto no quiere decir que nos hagamos ciegos a una realidad, pero en lugar de estar recibiendo todos estos insumos negativos, lo decía la semana pasada, nutre tu espiritualidad. Pon una liga en YouTube, en Spotify, en casi todas las plataformas de audio y video tienen tutoriales de meditación, desde los más básicos hasta los más avanzados. Mindfulness, atención plena, técnicas de relajación. Date un momento para respirar, porque puede ser que estás en casa 24 horas y ¿qué crees? Que estás más estresado que si anduvieras en la calle, porque tu cerebro está piensa y piensa y piensa y piensa y piensa en términos negativos. Ponle un alto y aplica técnicas de relajación. Un factor de riesgo evidente, sobre todo para los que están ya en recuperación, la falta de asistencia a grupos, porque los grupos, los consultorios, las clínicas que tenían atención permanente están cerradas o no están teniendo reuniones físicas. Entonces, es que ya dejé de ir a mi grupo porque están cerrados, es que el tratamiento continuo en la clínica ya no está abierto,
Bueno, ese es el factor de riesgo, el factor de protección. Ayer una consultante me dijo, ya me metí a mi junta de CODA en línea. El grupo de CODA en el que yo le recomendé aquí en Puebla, abrió CODA en línea. Bueno, hay CODA en línea, hay neuróticos anónimos en línea, hay alcohólicos anónimos en línea, hay narcóticos anónimos en línea. Métete a una junta virtual, haz algo por tu recuperación, asiste al grupo, háblale al padrino, háblale a la madrina, conéctense por video, lee los pasos, lee las tradiciones, agárrate un video. No dejes de estar en contacto con tu grupo, no dejes de estar en contacto con tu padrino o madrina. Y si estabas en atención de terapia individual, no dejes tus sesiones terapéuticas, posiblemente más que nunca las requieras, aunque no sean físicas, que sean por video, que sean virtuales. Así que ese es el factor de protección. Y el último que yo hablaba hace un rato en el tema de las relaciones, el factor de riesgo es vivir en un ambiente disfuncional, que por supuesto puede hacer que el consumo se eleve. ¿Qué hay que hacer? Lo decía yo hace un rato en el tema de las relaciones, las sanas, las que tienen problemas incipientes y las tóxicas, buscar modelos de comunicación asertiva, buscar estructuras claras, buscar reglas claras, buscar límites claros, favorecer la comunicación emocional, aprender a comunicarse. Posiblemente sea tiempo de acudir a un especialista en terapia familiar, en terapia de pareja, que ayude a mediar, a orientar. Y puede ser un momento de restablecer la funcionalidad de un sistema. Y por supuesto, cierro los temas dando nuevamente la línea de la vida. 01800-911-2000, la línea de la vida @salud.gov.mx. Y por supuesto nuestras redes sociales, que ya las conoces, la alegría de vivir sin adicciones.com, 22 26 70 71 32, solo para mensajes de texto, no contestamos vía telefónica el teléfono. Así que bueno, mucha información por hoy. La voy por ahí a postear en comentarios de esta transmisión. Quedo a tus órdenes como cada semana. Lo ofrecí la semana pasada, espero poder cumplirlo. De todos los domingos, mientras dura este proceso, estar aquí a tus órdenes para si hay algún comentario, si hay alguna duda, si hay algo en lo que yo te pueda servir, o simplemente para que juntos reflexionemos y tengamos un confinamiento, un aislamiento social con salud mental. Recuerda el lema de estas transmisiones: siempre hay un momento y una oportunidad para salir de la oscuridad de las tinieblas a la alegría de vivir. Soy Omar Cervantes, te agradezco mucho tu atención. Están mis redes sociales para contestar en privado entre semana. Te veo el próximo domingo. Que tengas felices Pascuas y que Dios te bendiga. Te dejo un abrazo sano a distancia.